No sé qué voy a hacer capaz de permitir. Gracias, Aarón. No sé qué voy a hacer capaz de permitir porque hoy no estoy bien. Ayer estuve en un velatorio de otra compañera de acá de la escuela. Alguien que nos acompañó de lejos, de cerca, a las peleas, como siempre somos en esta escuela, peleas académicas, peleas institucionales, pero que desgraciadamente también a veces se transforman en personales, que es lo que siempre tenemos que intentar dejar de lado. Porque el título que puso Aarón, y lo puso él solo, no lo puse yo, creo que es muy acertado a lo que yo quería transmitir el día de hoy. Porque hablar de la licenciatura de historia es hablar de las nuevas perspectivas historiográficas en ese momento histórico y lo resalto. Entonces, vayan estas palabras primero como sentido homenaje, y primer homenaje de esta escuela a María Isabel Campos Reinaga, que falleció ayer. Fue alumna de la licenciatura de Historia, fue alumna del posgrado, concretamente fue mi alumna, yo dirigí su tesis de doctorado, fue miles de cosas, entre otras cosas, subdirectora académica de la escuela, coordinadora de la Dirección de Antropología de INE. Bueno, yo no pretendo leer su currículum, es extensísimo. En este momento se desempeñaba como delegada del Centro Igno Morelos. Ya estaba enferma de ese tiempo y hasta el último momento estuvo al pie del cañón. Estuvo al pie del cañón por la historia, por la etnohistoria, por el INA, por la recuperación de nuestro quehacer. Le decían la arregladora de templos, yo no sé si tantos templos, pero toda la última reconstrucción de los sismos en el lugar que más avanzó fue en Morelos y bajo su dirección. Entonces, insisto, vaya esto en primer lugar como homenaje a Isabel. Cuando vayamos hablando algo más adelante, yo creo que voy a hacer algunas otras referencias como ejemplo de hacer historia. En este caso, me referí un poquito a lo que era su tesis de doctorado en historia, su tesis de doctorado para el periodo colonial. Bueno, había preparado mucho, anoche me avisaron y ya me descalabré, así que no sé qué tanto voy a poderles transmitir. Pero cuando terminemos, no hay problema, como siempre, mis alumnos me conocen, en clase todo el mundo habla, todo el mundo participa, todo el mundo pregunta, todo el mundo opina. Así que todo lo que yo me dejé en el tintero, ustedes lo pueden preguntar en la medida que les interese. Bueno, hace un rato les decía que el título que puso Aarón para esta conferencia estuvo muy afortunado. La conferencia, yo no sé si sería tan pretenciosa, esta charla creo. Porque
mi vida personal. Yo llegué en 1980 a México. Entonces, esta escuela, en buena parte, es México para mí. Un México generoso que me abrió las puertas, un México del cual sabía poco, al contrario, tenía muchas ideas cargadas, y del cual me fui enterando muy poco a poco de lo que había pasado, de esa década de los 70, esas heridas que se estaban restañando en parte y en otra parte no. Pero a ese fue México que yo llegué en 1980. Llegué acompañada y todo esto se vuelve. Por eso vamos a hacer una historia social, si se quiere, esta licenciatura donde todo se entrelaza y nada deja de ser importante. Llegué acompañada de un bagaje teórico, metodológico, de la escuela francesa de Managua. En el 72 yo había terminado mi tesis de doctorado con el doctor Ruggiero Romano en París. Entonces, y miren, no soy de las fechas, pero hay algunas que son muy importantes, que nos van estructurando lo que es muy fundamental, que son los tiempos históricos. Los tiempos históricos. Estamos hablando de un doctorado en París, en Francia, en la Escuela de Anales. Entonces, decir eso ya está diciendo mucho. Es 2 años después, apenas, 2 años apenas, de que se había dado o comenzaba a darse el gran viraje en la historiografía. En Anales, en Francia, sin duda de esto, pero no solo aquí, cruzando el Canal de la Mancha, en Inglaterra ya teníamos el despunte de la historia social. Ya teníamos a un Hopper, ya teníamos a un Thompson que seguíamos con mucho ahínco. Pero nuestra formación y lo que repercutió en esta escuela de historia en ese momento fue Anales, fue la École, ¿no? Y fue un profesor que dirigió mi tesis, Ruggiero Romano, y que casualmente habíamos coincidido en las aulas y no nos conocíamos mucho, porque él era loquísimo, Guy Rosat. Guy Rosat fue mi compañero de estudio en los salones donde impartía clases Ruggiero Romano. A los dos nos dirigió la tesis él. Yo, joven, desconociendo, no sabía nada de nada, irrumpía en ese salón de clases donde no se podía llegar ni un segundo tarde, porque si no, te ibas. Un ejemplar envuelto en una capa negra, y que bueno, y decíamos, bien, que bueno, así son los franceses, decíamos. Pero estamos hablando de 69, 70, estamos hablando después de 71, 72. Ubíquense, en mayo del 68, que de alguna manera coincide con el 68 mexicano. En ese mayo del 68, que fue irrupción, fue levantamiento, fue todo lo contestatario. Y entonces, aunque era un salón de clases donde impartía un profesor muy tradicional en su forma, excelente historiador, pero muy tradicional en su forma, que no podía, les aseguro, llegar un minuto tarde porque se trancaba la puerta y ahí nos vemos. Entonces, en ese clima, por otro lado, llenos de latinoamericanos,
estaba estudiando México, estaba haciendo su famosa tesis sobre, que después se publicó, los indios imaginarios, ¿no? Que fue motivo de admiración y de pelea tajante entre él y yo en su momento. Pero bueno, ahí estábamos y yo muy poco no llegamos a ser amigos. En ese momento no llegamos a interactuar y se acabó. Entonces yo llego en el 72 con una tesis sobre Argentina, llego a mi país, me incorporo a la Facultad de Filosofía y en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía. Estamos en 72-73, se viene la dictadura. Bueno, yo llegaba con toda la ínfula, con todo lo aprendido, iba a los seminarios y fui alumna de Pierre Vilar. En ese momento, aunque Anales no tenía esa perspectiva teórica e ideológica, era muy amplia, la amplitud participó siempre. Entonces, a Pierre Vilar, un marxista convencido, un marxista militante del Partido Comunista, también se lo consideraba profesor y parte de ese gran movimiento que era Anales. Ahora, como joven revolucionaria, obviamente que escapaba a la disciplina férrea de Romano y me iba a los seminarios de Vilar. Entonces ahí aprendí muchísimo y no solo, miren lo que son las épocas y los tiempos, todavía 69, 70, Vilar impartía su seminario, su clase en licenciatura. Él, 3 pabellones más grandes que este auditorio, los 3, conectados todos por circuito cerrado de televisión, ¿no? Lleno. Ahí impartía su clase Pierre Vilar. Muchos, aunque se llegara temprano, no alcanzábamos a entrar. Entonces se hacía lo que ahora se llama, lo que en ese momento se llamaba los policopiés. Tomaban notas y a mimeógrafos se repartían. Eso fue lo que después se llamó ese libro muy conocido de Vilar, creo que es uno, Iniciación al análisis, al vocabulario del análisis histórico. Bueno, eso es lo que mi vivencia parisina en mi doctorado, pero recalco las fechas, son fundamentales. Entonces yo traduje esos policopiés que después fueron el libro. Joseph Fontana, en Editorial Crítica Grijalbo, tuvo la misma idea que yo, únicamente que no fue una traducción salvaje como la mía, no, mis francés siempre ha estado champurrado, pero bueno, fue una traducción. Y con eso llego yo a la Universidad de Córdoba, pleno proceso, pleno víspera de la dictadura, golpe de Estado. Y entonces, pero fundamentalmente, además de eso que distribuyo a mis estudiantes, en ese momento era una nueva concepción de la historia. Eso era lo fundamental. Eso que siempre en México, en otros lugares siempre decimos, el enfrentamiento con esa tradicional historiografía positivista, que la tenemos metida entre los huesos, y no nos engañemos. A veces creemos que estamos haciendo una historiografía de izquierda de avanzada, pero estamos repitiendo teórica y metodológicamente y con el mismo análisis de historia de fuente que hace la historiografía positivista. Esa era la universidad a la que yo llego. Entonces venía llena de otras ideas que eran los análisis
mucho menos que yo, pero en ese momento cumplir 70 años significaba, por lo menos en Francia, para afuera. Se jubiló, quedó dando seminarios en el Collège de France, que era un poco, no sé, cómo decirlo acá. Y entonces ahí también coincidíamos. Y lo que seguimos retomando fue la tradición de anales de una historia total, de una historia global. Eso siempre campeó en los anales de Fernand Braudel, hasta 1970. En 1970 se jubila. Entonces cambia la dirección de anales que antes estaba bajo. Él tenía, ¿quién tiene las espaldas para tener eso? Decía Romano. Tenía la dirección de anales y tenía la dirección de la séptima sección de la École Pratique, de la Escuela de Altos Estudios de Francia, donde estaban todos los otros seminarios, donde así como estaba Romano, chinchudo y misógino a veces hasta, ubíquense en la época que estamos, 68, 69. Bueno, entonces, ¿de qué se hablaba y de qué no se hablaba en esa época? Y entonces, si me dan cuenta, bueno, entonces, Braudel en ese momento deja la dirección de anales y deja la dirección de la séptima sección de la École. Entonces, ahí viene, en palabras de Roggero Romano, al principio, un tiempo yo la suscribía, ahora habría que matizar. Pero para Roggero Romano, discípulo de Braudel, eso que viene después de la jubilación de Braudel se llamaba esa generación de mierda, y lo decía con todas las letras. Bueno, entonces termina ese 70 y se abre un proceso que yo no sé si ustedes todos han leído a François Dose, sobre todo en la primera parte de ese libro de François Dose, que habla de la historia en migajas. Yo la suscribo totalmente. Después otras cosas no sé si tanto. Bueno, es decir, ese paradigma, esa posición de una historia total o global, de esa historia que había tenido anales desde su creación en el 29-30, esa historia se comienza a desgranar. Esa es la figura que usa Dose, François Dose, la historia en migaja, un montón de migajas. Pero este es un proceso que como que comienza acá y lo alargamos toda la década de los 70. Mientras yo llego con mi bagaje de marxismo, historia total, de todas maneras otras cosas, porque Anales surgió justamente como una alternativa y como un enfrentamiento a el positivismo, a esos profesores de la Sorbona que tenían ese manual citado por todos, un Langlois y Señogo, que enseñaban en el primer día de clase a sus alumnos: si un tema les interesa, abandonadlo. ¿Por qué? Porque en el momento que un tema nos interesaba, nos atrapaba, ya dejábamos de ser objetivos. Entonces, ese era el referente de la objetividad de ese manual. Eso era lo que cambiaba en la Sorbona en esos momentos. Entonces, a esa es que responde. Había mucho que contar, fue un proceso, no fue algo que brotó así, ¿no? Había mucho que contar, pero esa fue la respuesta del 29-30 con Anales. Bueno, y que ese ciclo se cumple en el 70.
guerra de por medio, prisión, fusilamiento de Merlot. Febres se hace cargo de la dirección de Anales y finalmente asume Brodel, que terminaba de hacer su tesis de grado, ese libro monumental que se llama El Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en la época de Felipe II, obra que le llega a 15 años, y donde para mí, más que la larga duración, un aporte fundamental es su recuperación de la geohistoria, esa geohistoria que se va tejiendo al interior del Mediterráneo. Bueno, voy a ser corta porque si no, no llego a la licenciatura. Entonces, pero a mí me interesa, uno de mis postulados fundamentales, que tenemos que ser históricos. Tenemos que ver el pasado, pero no anacrónicamente. Tenemos que ubicarnos en el momento histórico, posiblemente con el utillaje teórico-metodológico de nuestro presente, de las nuevas perspectivas que puso Aarón en la conferencia, pero ubicándonos cada vez en su momento histórico. Ese era el momento histórico de la década de los 70. En Francia, esa transición a esa historia en migajas, se acabó la historia total, se acabó la historia global. En Argentina y en Cono Sur en general, los golpes de Estado. Entonces, quienes con los nuevos elementos que llegábamos, abrimos brechas en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía, con cátedras paralelas, con una serie de elementos. Pronto fuimos expulsados y más pronto fuimos perseguidos, allanados por el ejército, bueno, todo lo que fueron todas las dictaduras. Yo me quedé porque mi militancia partidista decía que no había que dejar el país. La mayoría de mis colegas sí se vinieron a México y no fue casual. Bueno, cuando la situación se puso insostenible, estuve un año en Venezuela y en 1980 llegué a este país. Creo que llegué un miércoles o un jueves, ya no me acuerdo, agosto. En esa época estaba el 1+1. Abro el 1+1 del domingo, igual que ahora, que es la jornada, mutandi, y veo convocatoria a 2 plazas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para la carrera para la licenciatura de Historia. Yo no tenía idea ni dónde estaba la escuela, ni qué era la escuela, ni qué era Linares. No sabía nada, porque la oleada del exilio que me presenta ya no estaban ubicados en la UNAM. Yo llegué, no conocía a nadie. Porque de repente se hace. Y entonces veo las temáticas de la convocatoria y digo, pero esto a lo mejor yo. ¿Pero qué es la escuela de antropología? Creo que sí. Entonces le hablo a un amigo mío de los procesos cordobeses y que ya estaba trabajando en la escuela y que ya está muerto también. Otra historia muy especial que yo la podría hacer, pero la dejaron. Y le pregunto, vi esas 2 plazas, ¿qué es eso? ¿Me puedo presentar ahí? Y yo, no hay caballo de comisario. Es decir, en Argentina decimos que ya está el candidato ahí en carrera. No hay caballo de comisario, se supone que me puedo presentar ahí. Y me dice mi amigo, déjame que averigüe, yo conozco a quién está convocando y le pregunto. Bueno, y dicho y hecho, este compadre era Iván Baigorria, profesor de la licenciatura de Antropología Social, antropólogo, daba antropología en la Escuela de Filosofía nuestra,
Y le pregunta a Guy. Guy era el que convocaba. Y le dice, mira, yo tengo una amiga así, ya sabes, esas cosas son así. Dile que se presente. Aquí nadie es amigo de nadie. Así fue la respuesta de Guy y eso es lo que me dijo, lo que me transmitieron. Bueno, presenté mi proyecto, me presenté a la convocatoria, éramos 22, se concursaban 2 plazas, una la gané yo y otra la ganó un compañero mexicano. Y así arrancamos con la licenciatura de Historia. En este panorama, nadie es amigo de nadie, pero sin saberlo, obviamente, había hilos invisibles que posiblemente nos unían. Y comenzó la licenciatura, y lo único que les puedo decir, tampoco conozco demasiado el proceso, que la licenciatura es un desmembramiento de la licenciatura de social. Guy era profesor de la licenciatura de social y al interior de la licenciatura de social, estamos hablando 1980, donde ya el marxismo acartonado, donde las diversas corrientes, sobre todo imperaba la maoísta, en esta escuela andaban tirados del chongo, donde todas las clases teóricas estaban dadas en su mayoría por profesores o economistas o sociólogos o de ciencias políticas. No había historiadores en social. Entonces llega allí con todo ese bagaje que yo intenté, por eso di la vuelta, ¿no? Llega ahí con todo ese bagaje de que eran anales, y esos anales a la puerta de la posmodernidad. Eso es muy importante. Pero era una puerta de la posmodernidad que estaba en Francia. Aquí eso realmente prácticamente no había llegado. Y entonces crea un plan de estudio impresionante. Yo no sé si tenía como 70 materias. Era una cosa, porque él pretendía articular y venir y llevar, pero era un fárrago. Su orientación, ya le digo dónde estaba, pero en la práctica era muy difícil de llevar. Entonces se hace el concurso, gana el concurso y se va. Porque en esa época el INA le dio una gran partida para comprar libros. Y como realmente la historia, no solo en la escuela, sino en este país, en este momento, recién se estaba asomando a eso, tampoco había bibliografía. Entonces ahí parte Guy a Francia, obviamente siempre fue muy coherente su posición, y me deja frente a algo que no conocía. Ya le digo, no conocía el país, no conocía la escuela, no conocía la licenciatura, no conocía nada. Bueno, en octubre, noviembre me enfrento al propedéutico. En esa época había propedéutico donde esto estaba rebasado. Era chino básico para mí. Y la gente, y esperando, yo les tenía que hablar de historia y una licenciatura, no sabía ni para dónde. Allí nuevamente tuve un apoyo fundamental y que siempre lo he tenido y siempre lo he procurado a lo largo de mis casi 40 años en este país, y es el apoyo de los estudiantes. En ese momento fue Rafael Pérez Taylor, que era estudiante, el que me dice, no te preocupes, yo voy a estar acá al lado. Él me decía, ¿qué onda? ¿No? Y estaba también Marco Barrera, todos que eran estudiantes que venían de social. Y bueno, me paré en una cosa ahí y empecé a hablar. Y Rafael me iba explicando que tienes que decir esto, que tienes que explicar esto. Me acompañó siempre, pero Rafael Pérez Taylor en esa época era estudiante de la licenciatura de social. Y bueno, a partir de allí
Siempre me sentí arropada por los estudiantes. Y no me equivoqué, porque los estudiantes, más allá de todo, es gente joven, sin demasiadas cargas que le pesen. Y bueno, comenzamos esta aventura de la licenciatura de Historia. Fue una maravilla, porque era crear algo nuevo, crear un espacio, pero era una lucha encarnizada, porque ya les digo, esto en los 80 primaba esa historia que hacía economistas, no, ojalá hubieran sido economistas, sociólogos, politólogos, los que venían de economía política, porque ni siquiera muchas veces eran antropólogos que estaban en la licenciatura de Historia. Entonces, tratar de decir que la historia era otra cosa, tratar de decir qué significaba ser historiador, no fue fácil, pero ahí arrancamos. La aventura fue fantástica. Yo creo que estoy muy contenta de haberla vivido. Entonces, que quede claro, Guy fue el que diagramó y concibió esta licenciatura como desmembramiento de social. Muchas veces me dicen a mí si soy la fundadora de esta escuela, de la licenciatura. No, fue la que a 2 meses de estar aprobada en Consejo Técnico tomó la batuta, le tomó seguir. Y bueno, entonces empezamos. Yo venía ya con mi historia social, mi historia de la clase obrera, y ahí me despachaba en teoría de la historia, en los propedéuticos, en todo. Después de unos meses vino Guy. Nos llevábamos bien, hasta que empezamos a calibrarnos. ¿Y calibrarnos en qué sentido? Y discúlpenme todo lo previo, si no se entiende. Yo venía de una historia con unos fundamentos del materialismo histórico, que era la historia, asumida o no en muchas oportunidades por anales, asumida totalmente por historiadores como Pierre Vilar, no como Brodel, como pretenden por ahí algunos historiadores, Carlos Aguirre Rojas en ese sentido, que le busca marxismo a Brodel donde no existe. Y vino una oportunidad Madame Brodel y se lo dijo así en sus narices: mi marido nunca había leído marxismo. Pero eso no le quitaba ni le ponía, no le hacía. Brodel siguió siendo el gran historiador de la larga duración. Brodel siguió siendo el historiador de la Mediterránea, ¿no? Ese libro fantástico, y siguió siendo el director de Anales hasta los 70, y no le vamos a quitar ni poner una persona sumamente generosa con los latinoamericanos. Nos daba becas, nos daba apoyo, y también con los países del este. Yo fui compañera de cubículo, pero de casualidad, porque Brodel era así de amplio, de Víctor Pula, como sea, que venía de Polonia. Y entonces, y bueno, es que ya no le iba muy bien ahí en Polonia, y bueno, ¿dónde hizo su teoría del sistema feudal? Lo hizo con Brodel. Entonces, eso era Brodel. Entonces, yo no veo por qué le vamos a colgar que si era o no era. Sí, su concepción de historia total era impresionante y era el paradigma del momento. ¿Qué es lo que se rompe a partir de los 70? ¿Qué es lo que se vivía en Europa a partir de los 70, esa década, 70-80, que Guy conocía, que Guy fue a Francia y se trajo todo el cargamento? Y entonces esa fue la historia que imperó en la licenciatura. Bueno, ahí yo venía más bien de historia social. Para mí era como una Biblia
ese breve articulito de Howard que nos dice historia social como historia de la sociedad en su conjunto, ese breve articulito de Howard que nos enseña muchas cosas y que sin duda ese breve artículo de Howard era el prólogo a una de las primeras ediciones, una primera edición que se hizo en la Universidad de Puebla sobre la introducción a la crítica de la economía política. El sello del marxismo estaba ahí impreso sin duda. Bueno, eso era yo y ya saben lo que era allí. Era producto de este movimiento y bueno, aquí nos encontramos. Siempre con el profundo amor a la historia, siempre con el profundo amor a la investigación, siempre con el profundo amor que fuimos adquiriendo por esta escuela. Yo creo que para Guy, sus novias, su posterior mujer, todo era esta escuela. Bueno, yo ya venía casada, no sé cuántos novios tenía, pero eso fue lo que compartimos 1 o 2 años. Y nos llevábamos muy bien. Y a nivel personal, muy bien. Éramos amigos. Guy cocinaba como los dioses, como buen francés. Entonces siempre eran las comilonas, bueno, todo lo que genera un ámbito como esta escuela. Pero a poco de andar, obviamente las distintas formaciones, las distintas perspectivas historiográficas, la historia de Annales, esa historia en migajas, esa historia que iba alumbrando la posmodernidad, no checaba con mi historia, que era la matriz inglesa, Howard, Thompson y todos los history workshops que venían por atrás. Y bueno, obviamente que una confrontación teórica surgió inmediatamente. Y una confrontación teórica implica una confrontación metodológica. Y voy más allá, implica una confrontación epistemológica y aún filosófica. Y cada vez nos fuimos alejando. Y esa confrontación, los estudiantes fueron las víctimas o a lo mejor los beneficiados, porque nos peleábamos en clase, nos peleábamos en cuánto espacio podía haber. Fue la primera generación fue la de Pepe Pantoja, algunos tomaban partido, otros no, vivíamos en el conflicto, claro que sí. Bueno, pero yo quiero destacar eso, el conflicto siempre fue a nivel teórico, a nivel metodológico, y lo que queríamos de la historia, y lo que queríamos de la licenciatura, y lo que queríamos de esta escuela. Teníamos concepciones distintas. Y bueno, para ejemplificarlo un poquito, fue cuando empezábamos a barajar las materias. Y entonces Guy decía, hay que estudiar códice. Bueno, hay que estudiar códice. Hay que estudiar crónica. Sí, hay que estudiar crónica. Pero nunca dudamos en lo que había que estudiar. Siempre la confrontación estuvo en qué se debía estudiar y cómo se debía estudiar. Es decir, como dice en palabras de nuestro común director de tesis, Ruggero Romano, se trataba de construir, según yo, y según Guy, de acuerdo a los paradigmas vigentes en ese momento en Europa, deconstruir, que hay una diferencia muy grande entre construir y deconstruir. Habría que ver si deconstruir es el paso previo para entrar a construir. Y ejemplifico con la tesis de Guy, y que acá después se publicó el libro. Él llega y dice: el historiador de la conquista y la colonia, ustedes lo saben, en ese momento y aún ahora, el historiador oficial de todo eso, ¿quién fue? ¿Y quién sigue siendo, a pesar de que está más viejo que yo todavía? León Portilla.
Y entonces llego acá y es el primero que dice, no es cierto, y desmonta todo lo que era León Portilla y su visión de los vencidos, su visión de la conquista y su visión de la colonización de la primera parte. Y entonces yo en eso estaba de acuerdo, porque ¿qué dice Guy? La fuente fundamental para estudiar la conquista y la colonia, ¿qué es? Los cronistas. Pero veamos quiénes son los cronistas. Los cronistas eran los que acompañaban a los conquistadores. Ya una tradición de la Edad Media, que no había conquistador, no había guerrero, no había nadie que no venía acompañado de alguien, de su cronista, un cronista que estaba destinado a alabar las posiciones de sus vencidos, de su jefe, en este caso los conquistadores. Entonces, la visión de los conquistadores ya venía un proceso previo, yo los harto a mis estudiantes, ya venía un proceso previo de esta concepción de las guerras de reconquista castellana. Eso eran estos conquistadores y también los primeros conquistadores de la expansión. Y entonces Guy dice, esa es la visión que maneja León Portilla. Y es cierto. Esos conquistadores, todos esos cronistas, todos nos contaban esas visiones. Entonces él dice, es mentira, es esto, y tenía razón, sin duda. Pero yo le decía, entonces ahí tuvo el problema y fue el primer enfrentamiento de tipo epistemológico, porque ubíquense que se venía de la coyuntura posmodernidad, que no solo estaba cambiando las formas historiográficas, estaba cambiando formas epistemológicas, formas de las teorías del conocimiento. Había quien estaba negando la posibilidad de conocer. Entonces, esto no fue así, porque este es el discurso de los cronistas. Entonces, ya empezaba a despuntar Chartier, ¿no es cierto? Entonces, este es el discurso de los cronistas. Era cierto, pero eso nos llega a la imposibilidad de conocer, y piensen en todos los autores que han estado manejando. Escuché una ponencia muy linda el lunes, no pude quedarme más tiempo, sobre Tomás Münzer, me gustó mucho. Sí, no era la que la historiografía oficial quería, no, era otra cosa. Entonces demostramos la falacia de una historiografía que dice esta cosa, pero a través de la filosofía de la historia, a pesar del análisis histórico, rescatamos lo que pasó. Eso era lo que más o menos yo pretendía, que desmontemos lo que no fue, no lo descartemos, hagamos esa crítica de fuente, que es lo fundamental en el quehacer del historiador, y a partir de allí construyamos. Bueno, ahí fue una ruptura. Yo sostenía y defendía la posibilidad de conocer, es decir, se quedaba en la deconstrucción. Entonces decía, a partir de aquí construyamos lo que fue la historia, la conquista y la colonia. Y ahí empezaron los primeros agarrones, muy virulentos. Después yo no tuve mucha oportunidad de trabajar con Guy. Posiblemente en este momento, tanto sus posiciones como las mías, habría que matizarlas muchísimo, pero creo que llegaríamos a mucho más acuerdos que en ese momento. Pero era el momento de confrontación, de pelea teórica, de pelea ideológica, y de nuevas tendencias historiográficas, el que cambió el rumbo, o el que estuvo en el rumbo de la licenciatura en su comienzo. Me gustaría rescatar esto, porque ahora, en general, nos manejamos con pura
cultura griega, tanto en la licenciatura como en los posgrados. Los planteos académicos, los planteos teóricos, nuestras peleas no pasan por allí, salvo contadísimas excepciones. Son personales, son políticos, es la disputa por los espacios de poder. Y después vamos a hablar de una actualidad que es muy preocupante también al respecto. Bueno, entonces, dada la confrontación, sí, estuvo dura y nadie la entendía. Nadie la entendía. ¿Por qué se pelea Hilda y Lee? No lo entendían, porque no entendía, pero siempre fue una confrontación teórica. Pero al calor de lo nuevo que venía, al calor de la ruptura, al calor de todos los nuevos planteamientos de la posmodernidad, a partir de todo esto donde comenzó a cambiar la historia cultural sobre todo, pero que yo nunca estuve en desacuerdo con la historia cultural, pero no la historia cultural por la historia cultural. Yo siempre planteaba a lo Burke o a lo Samuel Samuels en su momento, Rafael Samuel, perdón, incorporar al análisis histórico muchos elementos de esa historia cultural. Después vino giro lingüístico y todo lo demás. Pero en ese momento la confrontación era muy dura y era de provocación. Y yo me dejo provocar. Siempre he sido muy provocadora, tengo la imagen de peleadora conflictiva en esta escuela, porque sí vocifero a lo argentino, soy consciente de eso y me dejo provocar. Me hacen así y ahí leo. Yo estaba coordinando la licenciatura, estaba en la materia de historia. Escuchen esto porque es una anécdota muy importante. Estaba la materia de historia contemporánea. La estaba dando un profesor, ya ni me acuerdo quién era ese profesor, que según me decían los estudiantes era malísimo. En esa época se acostumbraba y se podía correr a los profesores, cuando los estudiantes, y lo ejercían ese derecho, porque creo que ese derecho también lo tienen ustedes, pero desgraciadamente no sé si lo ejercen siempre. Cuando un profesor es malo, hay que correrlo, punto. Bueno, entonces, en esa época los estudiantes de séptimo semestre corren a su profesor, porque nos decían que era malísimo. Bueno, entonces estábamos a mitad de semestre, ¿y qué hacemos? ¿Y para dónde agarramos? Y dice, no importa, yo voy a dar la materia. Bueno, ustedes no se pueden imaginar lo que fue la locura de esa materia. A mí me llegaban los ecos en clase, pero evidentemente que era una provocación y así había que tomarlo. Entonces todo se valía y que todo era cultural y todo había que relativizar. Era un relativismo, todo cambiaba la historia cultural. Todavía ni siquiera empezábamos a hablar de giro lingüístico, de algunas otras cosas que vienen a aparecer. Era sobre todo la historia cultural, que queríamos mucho aquí por nuestra vinculación con los antropólogos. Los primeros que hacen estudios sobre la cultura, los primeros que van más allá, son los antropólogos. Entonces, Guy, cuando daba su clase, se van a reír, pero les juro que era así, no sé si hay algún estudiante, él estudiaba la historia del pedo y del eructo. Porque eran cosas culturales y que eran históricas. Entonces, había que ubicar al pedo y al eructo en un momento y que la cultura que decía que en una época eructar o echarse todo lo que uno quería no estaba mal visto, y que son las culturas burguesas y todo lo demás y la sociedad lo que nos impone que eso se podía o no se podía. Pero bueno, que a lo mejor podía ser, pero hacer una materia de historia moderna y contemporánea con esos ejes, evidentemente
yo era la coordinadora de la licenciatura, evidentemente que era una provocación. Y así fui creyendo, ¿no es cierto? Como no sé. Sí, estudiamos Pedro y el Ermitaño. A mí no me asustan esas cosas, pero si no sabemos los momentos históricos, si no sabemos que es una partecita, esa historia total, de esa historia cultural, de una más amplia, de una historia social que comprende las estructuras, lo que en un momento hablábamos de la superestructura, distintos niveles, los distintos ritmos de las estructuras, que era lo que nos enseñaba Vilar, ¿no? Pero esa misma historia que decretó en 1982, que fue la conmemoración de la Revolución Francesa, con este señor Führer, que dice no hay revolución, se acabaron las revoluciones. Después la bandera la va a tomar Guerra y todo lo demás. Entonces empezamos a desmitificar, entonces eso no existe, eso de las estructuras, y esa que una revolución se da al interior de una coyuntura. El historiador más importante de todo eso fue un historiador poco conocido, pero que estudiamos tanto Guy como yo, que fue Ernest Labruz. Labruz estudió a lo largo de todo el 18 esas estructuras del 18 francés, donde estaban crisis de salario, puterío de la reina, líos cortesanos, lo rural, lo urbano, todo. Y entonces en eso, los altas y los bajas de los precios y salarios, de las crisis de subsistencia que se dan a lo largo de todo el siglo XVIII y que son los elementos que van a confluir hacia finales del siglo XVIII en la Revolución Francesa. Es decir, fue una coyuntura que posibilitó, bueno, la gente hacinada en París, la toma de Bastille, fue todo, es cierto, pero todo confluye en esa coyuntura revolucionaria, la toma de la Bastille y la Revolución Francesa. Bueno, entonces en el 92 hay un artículo de este señor Führer, que yo lo conocí, era un segundón a las órdenes de Brodel, que le hacía así. Bueno, entonces, de repente Führer dice, se acabaron los Labruz, se acabó todo, y decreta que no hay revolución. Fue el primero que habló en el aniversario del 92 contra la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que todos mis amigos franceses nos mandaron los artículos de Le Monde, donde este señor decía, no hay más revolución. Pero no solo que no había habido revolución en Francia, sino que el modelo trasciende, y por supuesto que llega a México, y por supuesto que llega a la Escuela de Antropología, y por supuesto que llega hasta la licenciatura. Entonces eso nos va pasando, cada vez vamos profundizando, cada vez vamos ahondando nuestras diferencias, llegando hasta las confrontaciones. Desgraciadamente, todo esto fue ventilado en las aulas. Desgraciadamente o afortunadamente, porque nuestras confrontaciones, que les aseguro, fundamentalmente eran académicas, posiblemente teóricas, posiblemente en algún nivel ideológico, los estudiantes las persiguieron, llegaron y se transformaron en enfrentamientos de grupo. Y bueno, entonces después vinieron procesos que nos terminaron de dividir, nos terminaron de atomizar. Y bueno, en el 84, en base a la licenciatura de Historia que yo coordinaba y la licenciatura de No Historia que coordinaba un colega mío, José Antonio Pérez, nos juntamos cada quien con sus plazas, no había muchas plazas, y fundamos el posgrado de Historia y Etnohistoria, en el cual sigo peleando y sigo bregando hasta la actualidad, sobre todo en una brega por su nivel académico, pero fundamentalmente para
para conservar su inserción en CONACYT. No porque CONACYT sea la maravilla, también es un producto histórico de su momento histórico, sino porque CONACYT nos da las becas para los estudiantes de posgrado que están en edad reproductiva o que tienen hijitos, que tienen pareja, que tienen que trabajar. Ya no son estudiantes de licenciatura, que algunos tienen sus papás que los mantienen o viven de la casa de la pesca, no sé. Pero en posgrado ya la gente intenta. Entonces, un estudiante de posgrado que no tiene beca es muy difícil que pueda estudiar. Entonces, CONACYT es quien nos da las becas. Entonces, un poco, la lucha por mantener el posgrado de Historia y una Historia es la lucha por nuestra permanencia en CONACYT, no porque vayamos a hacer un monumento ni vamos a sacralizar CONACYT, tiene sus buenas broncas y más en la actualidad, sino porque es la que nos asegura las becas para los muchachos, ¿no? Y entonces, y bueno, me salto de aquí. Me dice, finalmente, porque además me están llamando de la funeraria. Por ahora no, para que vaya yo ahí. A lo mejor dentro. Bueno, no, disculpen, estamos muy cerca, es en el velatorio del hijo. Entonces, y eso fue la batalla, la confrontación, la pelea fue del nacimiento en estos momentos históricos muy especiales para el país de México. Venía México de la guerra sucia que yo nunca terminé de entender, de esos 80 de López Portillo, que yo abría la boca cuando escuchaba el discurso de López Portillo, que en su discurso le quitó todas las banderas a la izquierda de ese momento. Yo decía, venía de una dictadura y sin embargo escuchaba eso y decía, pero ¿dónde estoy? Claro, no sabía nada de lo que pasaba al interior de México. Eso lo fui aprendiendo, me lo fueron contando los colegas paulatinamente. Pero en el 84, de alguna manera, yo dejo la inserción directa, conservo la materia Historia de España y a España feudal, y fue una materia que fue Guy el que la puso en su programa original, justamente porque es imposible no conocer bien la España feudal, la España de la Reconquista, si no conocemos eso bien, no vamos a conocer nunca la historia de la conquista y la colonización aquí. Entonces había un eje de esa España feudal, había estudiado en Argentina con Sánchez Albarrán, que había sido el gran hispanista, si quieren. Y bueno, entonces seguí dando España feudal. Aquí me fui al posgrado, nos peleamos a raíz de esa España feudal, me quedé en el posgrado mucho tiempo, hasta que vuelvo a hacer un gran reconocimiento a Aarón, fundamentalmente, y no sé, él nos dirá hasta qué punto ese reconocimiento a Aarón le corresponde a la Academia de Historia de la licenciatura en su conjunto. Aarón, tengo que reconocer, me abrió las puertas nuevamente de esta licenciatura, cosa que yo agradezco muchísimo, porque como les dije, me encanta trabajar con los jóvenes, y con los jóvenes de licenciatura, que son mucho más permeables, mucho más abiertos, mucho más que se prestan al diálogo, a la confrontación y a la irreverencia. En posgrado no es así, tenemos pocos alumnos y que más de una vez se callan su hocico para no perder su beca. Y sí, yo lo tengo que decir, no sé cómo romper ese círculo. Entonces siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes de licenciatura. Esa posibilidad me la dio la licenciatura de Historia, en especial Aarón. Estoy dando clases de América Latina 1 y América Latina 2
la licenciatura, ya a veces no me descuero, a veces con adjunto, me apoyo mucho en ello, y bueno, hasta aquí llegué. Por las dudas haya preguntas, porque me dice Aarón. Obviamente que yo todo esto lo traía escrito, pero desde anoche estoy muy conmocionada y decidí aventarlo lo que salía del bronco pecho. No sé, supongo que han quedado muchas dudas, muchos interrogantes en el medio, y